Continuamos con La Noche. Voy a Miami, en los Estados Unidos, con Daniel Álvarez, teólogo. Él es experto en religiones del mundo. Señor Daniel, una pregunta que también ronda y tiene que ver con el carácter simbólico de la forma como opera este grupo terrorista. ¿Por qué decapitar? ¿Por qué utilizar esta forma de asesinar cristianos y católicos en el Medio Oriente? ¿Por qué utilizar esta forma y luego difundirla a nivel internacional a través de videos? ¿Cómo la interpreta usted? Primero es sensacionalismo y forma de reclutar. Están demostrando al mundo de que ellos han tomado seriamente el Islam, o por lo menos su interpretación del Islam, y que están dispuestos a dar su vida y acabar con todo lo que ellos consideran son enemigos del Islam. Como yo hice referencia a ideólogos salafistas tan fundamentalistas como ellos, que están horrorizados diciendo si esta gente que están matando musulmanes, cristianos, etcétera, que sabemos que el Islam los protege, ¿qué van a hacer con los pobres? ¿Qué van a hacer con las personas indefensas? En otras palabras, el extremo, ¿no? El salvajismo que esta gente están demostrando está, para mí, estoy convencido de que ellos están totalmente ciegos y creen que su interpretación del Islam, ¿no? Justifica todo lo que ellos están haciendo, pero es una arma. Ha sido una arma de reclutamiento enorme porque la gente está impresionada que esta gente sí están tomando en serio su misión de llevar el Islam y dominar al mundo por medio de su interpretación. En repetidas ocasiones el Papa Francisco ha manifestado su preocupación por la persecución del autodenominado Estado Islámico contra las minorías. Según el Vaticano, la comunidad internacional pareciera estar olvidando a los cristianos en Oriente Medio. Los católicos sirios e iraquíes que han logrado huir del terror del yihadismo hoy celebran su Semana Santa en refugios de la Organización de Naciones Unidas. Este fue el mensaje que envió el Estado Islámico al mundo en uno de sus más recientes actos de inhumanidad y brutalidad, la decapitación de 21 egipcios cristianos coptos capturados en Libia. Recientemente hemos visto en las montañas cortar las cabezas de quienes han vivido por mucho tiempo llenos de odio contra los musulmanes y hoy queremos convertir a Roma en la tierra del Islam. Fue un claro mensaje para los cristianos en el mundo, fue una amenaza que despertó las alarmas de las autoridades, sobre todo porque ISIS ha demostrado tener células en varios países del planeta, como lo evidencian los atentados en Francia, Canadá y Túnez. Pero sobre todo una amenaza, porque aquellas imágenes donde 21 egipcios cristianos yacían en el piso fueron registradas en las costas del mar Mediterráneo en Libia. Es decir, en la otra orilla de Italia, donde se encuentra Roma, ciudad que juraron tomarse, donde está el Vaticano, templo del máximo jerarca de la Iglesia Católica. ISIS tendría en la mira al Papa Francisco, como lo han denunciado los servicios de inteligencia del Vaticano, quienes en septiembre pasado interceptaron un mensaje sobre un posible ataque terrorista contra la Santa Sede. Ante la hostilidad del autodenominado Estado Islámico contra la Iglesia Católica y la persecución contra los cristianos en el mundo, el Papa Francisco se ha manifestado. Son iglesias cristianas y los cristianos son perseguidos. Nuestros hermanos que están derramando su sangre solo porque son cristianos. Mientras pido en mis oraciones por las víctimas y sus familias, le pregunto a Dios, le imploro a Dios, la fuente de todo lo bueno, el don de la paz y la armonía para este país y para esta persecución contra los cristianos. Recientemente, en las celebraciones del Domingo de Ramos, el Papa Francisco rindió homenaje a los que han muerto por su fe, en referencia a las víctimas de los milicianos del grupo yihadista en Siria y en Irak. Pensamos en la humillación sufrida por todos aquellos que por su vida de fidelidad al Evangelio son discriminados y pagan un precio personal. Pensamos también en nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos por ser cristianos. Son los mártires de nuestro tiempo. En el Vaticano hay alerta por la ofensiva yihadista contra los cristianos. Miles están dejando sus hogares y huyen para resguardar sus vidas.
es un escenario que, según el nuncio del Papa en Damasco, los cristianos se sienten abandonados por la comunidad internacional. En nuestros estudios de NTN 24 hoy con Luis Daniel Londoño, teólogo católico. Luis Daniel, hay unos análisis que indican que así como en algún momento el catolicismo también mató en nombre de la religión, como el protestantismo también asesinó en nombre de la religión, en este momento el Estado Islámico o el fundamentalismo musulmán lo está haciendo en nombre de la religión porque, pese a que compartimos un mismo presente, estamos en estadios históricos completamente distintos. Ellos persisten en estar en el medioevo y que así lo dicta la historia que ellos han vivido. ¿Cuál es su opinión frente a este tipo de análisis que tratan de explicar desde esa perspectiva el terrorismo que ejecuta el autodenominado Estado Islámico? Sí, desde el punto de vista teológico hay que tener un aspecto bien claro, y es que no solamente el Estado Islámico, como se autodenomina, ha tomado ciertos versos del Corán, sino que hay un tema teológico de fondo. Y ese tema teológico de fondo es el concepto de Dios. Para el Estado Islámico, más no para la comunidad musulmana, Dios es inaccesible, Dios es irrepresentable. Y ellos hacen una crítica frontal a lo que nosotros denominamos la teología de la encarnación. Es decir, para ellos es inconcebible un Dios revelado. Para ellos es inconcebible un Dios asesinado en una cruz. De hecho, lo que hacen los miembros del Estado Islámico cuando atacan los monumentos es acabar con la cruz, como lo hicieron, por ejemplo, en el monasterio San Jorge en Irak, en Mosul exactamente. Tengamos presente pues ese argumento teológico. No es que aquí haya una política de regresión, no es que haya cierta involución, sino que el Corán está siendo utilizado al servicio de un grupo minoritario de escisión islámica y que justifica sus acciones mediante un núcleo religioso para acabar con los cristianos, que es lo que efectivamente nosotros hemos estado viendo en estos últimos días. Profesor Gómez, ¿cuál es su opinión frente a ese planteamiento que hacen diferentes analistas, internacionalistas también, que no justifican lo que hace el grupo terrorista Estado Islámico, lo que hace ISIS, pero sí aseguran que en algún momento la Iglesia Católica también tuvo sus fundamentalismos, los protestantes también tuvieron sus fundamentalismos, y que en ese orden de ideas el fundamentalismo musulmán también está en ese estadio histórico? Sí, en efecto. Insisto en el punto, no se trata de justificar la barbarie ni la violencia terrorista del Estado Islámico, pero eso tampoco quiere decir que no tengamos que buscar una explicación racional de por qué usan la violencia terrorista. Y cuando uno habla de explicación racional es porque eso obedece a algo, es la consecuencia de algo. Y ese algo normalmente se refiere a ciertas políticas que han venido siendo implementadas en el Medio Oriente. Miren, en el Islam hay una doctrina que se conoce como qasis. Qasis traduce al castellano algo así como retaliación. Cuando uno miraba las imágenes del piloto jordano incendiado en una jaula en territorio controlado por el Estado Islámico, ellos lo hicieron básicamente como una retaliación a los bombardeos que había llevado a cabo Estados Unidos y Jordania, que implicaban justamente interpretaciones simbólicas o metafóricas acerca del incendio, acerca del infierno. Así que son retaliaciones que llevan a cabo el Estado Islámico como consecuencia justamente de esos bombardeos. Miren este dato para probar lo que estoy diciendo. Del año 2010 al 2013 o 14 más o menos, el número de grupos yihadistas en el mundo musulmán pasó de 30 a alrededor de 100. El número de combatientes yihadistas de 2010 a 2014 pasó de alrededor de 30.000 a 100.000, es decir, se triplicó o más. Y miren este último dato. Entre agosto del año pasado, 2014, que el Estado Islámico tenía unos 9.000 o 10.000 combatientes, a tan solo septiembre u octubre del año pasado, es decir, 2 meses después de haber comenzado Estados Unidos los bombardeos, el Estado Islámico triplicó a casi 33.000 el número de combatientes. ¿Eso a qué me lleva? A probar justamente que
mientras se siga alimentando esa política militarista, la política intervencionista que llevan a cabo estos países contra los grupos yihadistas, lo único que logran es alimentar su ideología, aumentar el número de combatientes y de reclutamiento, y de hecho puede que le limiten la capacidad ofensiva del Estado Islámico, pero no va a desaparecer como organización ni como ideología. Rápidamente, en Argentina, señor Svindelman, ¿cuál es su opinión frente a lo que plantea el profesor Rafat? ¿Usted cree que entre más persecución, entre más represión, entre más se ejecuten estas políticas de los Estados Unidos en el Medio Oriente, va a crecer ese resentimiento de los fundamentalistas musulmanes que a la vez, según el profesor Rafat, está alimentando este grupo terrorista llamado o autodenominado Estado Islámico? Yo creo que para responder eso hay que hacer un poco de historia. El primer grupo fundamentalista político moderno fue creado en 1929 o en los años 20 del siglo pasado en Egipto y se llamó la Hermandad Musulmana en cabeza de Hassan al-Banna. Esto es mucho antes de que Estados Unidos estuviera implicado en el Oriente Medio como lo está ahora. Por otro lado, en la teología islámica hay elementos que no son solo de retaliación. La idea misma de la Jihad, la Guerra Santa, la división del mundo en dos áreas diferentes, el Dar al-Islam, o la tierra del Islam, y el Dar al-Harb, la tierra de la infidelidad, y en donde la Jihad debe ser esgrimida como un acto de violencia para la expansión del dominio musulmán sobre las tierras infieles, es algo que no es una respuesta ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a nadie. Sencillamente es parte y parcela de la liturgia y la teología musulmana. De modo que a mí me parece que si bien es correcto atribuir parte del fenómeno contemporáneo de ISIS a una reacción a la presencia de Estados Unidos en la región, paradójicamente ocurre en un momento donde está presidiendo la Casa Blanca un hombre que dice que quiere irse del Medio Oriente y que de hecho está retirando sus tropas de Afganistán y de Irak, que no quiso involucrarse directamente en Libia y no lo ha hecho en Siria, ¿no? De modo que me parece a mí que el fenómeno de Estado Islámico hay que entenderlo en lo que es la ideología del extremismo fundamentalista musulmán religioso, que es un fenómeno moderno del siglo XX en adelante y que en gran medida está alentado, hay que admitirlo, y esto no significa estigmatizar a toda la religión, pero realmente está alentado por elementos de la propia religión musulmana. Ellos así la invocan, actúan en nombre de Alá y en nombre del Islam. Pues profesor Svindelman, ya tengo que ir a una pausa comercial, es la última de este programa. Cuando regresemos le voy a dar el derecho a la réplica al profesor Rafat Ghosmeh, que está de alguna manera en otra orilla diferente a la suya. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.